Hola a todos, soy Borja Ruiz Mateos, cardiólogo, o lo era, porque en los últimos 2 años pues, me he dedicado sobre todo y fundamentalmente, como la mayoría de los médicos, pues a trabajar un poco contra el COVID. Estuve en el hospital de IFEMA, en el hospital Zendal, hasta hace poquito que he estado colaborando y ayudando con todo lo que he podido, como tantos médicos. Lo primero que quiero daros es la enhorabuena por haber hecho el examen MIR. Después de realizar el examen MIR, las sensaciones son muy raras. Si yo me traslado a mí mismo cuando hice el examen MIR en el 2002, recuerdo perfectamente cuando me levanté aquel domingo con pesadillas y con ganas de estudiar, pero era llamativo que no había que hacerlo y tuve que pensar cómo rellenar todo aquel domingo, como os pasará a vosotros, ¿no? Ahora seguro, y estoy 100% seguro, que tendréis sensaciones raras con respecto al examen MIR. Si a mí me hubiera tocado hacer este examen MIR como a vosotros, consideraría que ha sido un examen MIR injusto, repleto de ciencias básicas, de preguntas de inmunología, de anatomía patológica, de bioquímica, de metabolismo. Eso genera muchísima inseguridad en el resultado, mucho malestar y sensación de que todo el estudio que habéis realizado seguramente pues no tiene el premio debido, ¿no? Entonces, entiendo que estéis enfadados, yo lo estoy con este examen MIR. Es un examen MIR que empieza a parecerse mucho más al Step 1 de los Estados Unidos, del USMLE, con mucha ciencia básica y obviamente con muchas preguntas clínicas también, pero es un examen que a mí me ha dejado bastante insatisfecho y seguro que a vosotros también, pero en cualquier caso es lo que ha tocado. Tenemos que tener en cuenta que es el mismo examen MIR para todos, que es la parte buena, y que la intensidad de preguntas de inmunología, de anatomía o anatomía patológica ha sido para todos, ¿no? Entonces esa sensación rara y de examen MIR injusto la vais a tener. Lo siento mucho porque a mí me decepciona cuando encuentro un examen MIR de estas características, sobre todo siendo una prueba que lo que pretende es filtrar estudiantes o seleccionarlos para que accedan a plazas de formación en ciencias clínicas para ver pacientes, y no sé muy bien qué persigue preguntando pues, la fenilcetonuria, un examen de estas características, ¿no? Siendo una pregunta pues, que no era muy difícil, pero estaba repleto de estas preguntas. Y esto lo podemos llamar examen MIR o llamarlo neuromir, ¿no? 20 preguntas de neurología es una barbaridad, un montón de preguntas de psiquiatría que es sorprendente, pero bueno, dentro de este contexto COVID en el que hemos vivido momentos de confinamiento y de aislamiento, pues durante estos años, o durante estos 2 años, pues se han puesto de manifiesto la importancia de la salud mental, y desde este punto de vista, pues está bien traído este número de preguntas de psiquiatría con respecto a este examen MIR, ¿no? Llama mucho la atención las poquitas preguntas de estadística, muy pocas, una bajada dramática del número de preguntas de estadística. Pero bueno, en cualquier caso, sigue habiendo un número de preguntas clínicas muy importantes, con casos clínicos pero más cortitos, no especialmente complejos. Llama poderosamente la atención la ausencia de preguntas COVID, únicamente una, y complicada, pero bueno, preguntas con mensaje, preguntas importantes, preguntas que el tío del MIR, cuando pone preguntas, quiere mandarnos mensajes para que lo aprendamos en nuestra práctica clínica habitual. La importancia que en el MIR, ante la duda, siempre es la prueba menos invasiva, ante la duda es la más barata muchas veces, y ante la duda en el MIR, recordadlo, siempre ante la duda es exploración física. Y dicho esto, sí que encontramos muchas preguntas clásicas del examen MIR en este sentido. Vamos a ponernos a comentar un poquito algunas de las preguntas que más me han llamado la atención, y he corregido el examen con amigos. Aquí lo corregimos en mi casa, que es donde estamos ahora, que os la quería enseñar, y donde vivo y donde convivo, y la verdad que pasamos una buena noche mientras lo corregíamos, pero nos pensamos mucho en vosotros, estudiantes, alumnos, médicos que lo habéis hecho, y las sensaciones que teníais, ¿no? Pero hemos rememorado aquí pues, con grandes amigos las sensaciones que tuvimos todos. Pero bueno, vamos a ver un poquito pregunta por pregunta, y entiendo que los comentarios pues igual es las correcciones que he hecho yo, que a lo mejor no son las correctas o no estoy de acuerdo, pero lo que queremos es comentarlo y valorar un poquito algunas de las preguntas, ¿no? La pregunta número 2, que es la primera pregunta con imagen, pues es un tío de 20 años, un paciente de 20 años, alto y delgado, ¿no? El típico Marfan, que lo que sucede es, y pueden hacer muertes súbitas estos pacientes, ¿no? Por necrosis quística de la media, que es lo que acaba produciéndoles disección de aorta. La pregunta número 8 sí que nos generó cierto debate. Es un paciente mayor de 86 años, fundamentalmente con fallo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, con muchos edemas. Hay dos patologías que producen fundamentalmente insuficiencia cardíaca derecha aislada o predominantemente derecha, que son la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva, y en este caso de las restrictivas
la que cuadra y por la imagen de la gammagrafía en el que hay una amplia captación del corazón, pues nos decantamos por una amiloidosis. La pregunta número 9 es un paciente en el que nos ponen un paciente que tiene fiebre, escalofríos, pérdida de peso, PCR alta, y nos vienen a decir que teníamos dudas entre la opción número 2 y la número 4. La número 4 dice que el PET-TAC es una prueba que es la más específica y probablemente es la más sensible, y por esto nos decantamos en esta opción por escoger la pregunta número 2, que nos parece un poquito más amplia, y cuando se diagnostica la enfermedad, los hallazgos radiológicos están presentes entre un 50 y un 70%, ¿no? Esa amplitud, esa horquilla en estos porcentajes, pues nos hicieron decantarnos con esta pregunta, que no es especialmente bonita, pero bueno, nos gustó comentarla por este motivo, ¿no? La 14 sí es una buena pregunta, es un cuadro infeccioso, claro, en pacientes de 74 años, nos dan un D-dímero bastante alto, de más de 1000, y aquí venimos a llamar la atención por algo muy, muy importante. El D-dímero en la práctica clínica habitual se eleva casi con toser o pasando por ahí. Es decir, es una cosa muy poco específica, es muy sensible para descartar tromboembolismo pulmonar en pacientes con probabilidad media o baja, pero se eleva en muchísimas patologías, ¿no? Es el distractor aquí, pero no parece una embolia de pulmón, ¿no? Sino que parece un cuadro infeccioso en el que vemos una placa de tórax en el que hay un pinzamiento del seno costofrénico derecho, que podría parecer que hay algo de derrame, que seguro que lo hay, y bueno, pues parece que lo que habría que hacer es una placa en decúbito lateral para ver si hay o no derrame, porque podría estar encapsulado. La pregunta 19 sí que nos generó bastante debate, es una pregunta con una imagen en la que se ve una masa en línea media que no termina de desplazar exactamente la línea media, sí que está protruyendo dentro del tercer ventrículo, y bueno, por el cuadro clínico podría ser, y por la imagen, o una toxoplasmosis o un linfoma. Pero lo cierto es que con ese número de CD4 por encima de 130 nos parece mucho más probable que sea una toxoplasmosis, incluso aparte de que tuviera una serología negativa, ¿no? Que es frecuente, no lo más probable, pero sí frecuente encontrarnos cuadros de toxoplasmosis que tienen serología negativa. Y con ese nivel de CD4 nos parece que el linfoma es excesivamente precoz para aparecer y que aparecería en estadios más avanzados. Esta pregunta es una pregunta bonita, clínica, en la que se ve una imagen que es interesante. La pregunta 38 vuelve a aparecer un cuadro que ya viene apareciendo en los últimos años en el examen MIR, que es el shock anafiláctico. Es importante reconocer que en el shock anafiláctico el fármaco que es fundamental e imprescindible es la adrenalina. La opción número 1 y número 4 son todas iguales, adrenalina, broncodilatadores, y deriva en la prueba bioquímica que tendríamos que realizar, ¿no? Que en este caso es la tripsina sérica. En contra de lo que, por ejemplo, en los trastornos con trombofilias o trombos o TEPS, que los factores protrombóticos no hay que solicitarlos en fase aguda porque pueden estar falsamente elevados, sino que hay que esperar un tiempo a que el paciente se estable, la tripsina sérica sí que hay que solicitarla en las crisis anafilácticas en fase aguda, porque específicamente se elevan estos pacientes en esta fase. Un clásico del MIR, ¿no? La pregunta número 46, el NNT, el número de pacientes que hace falta tratar, una variable súper importante a la hora de tomar decisiones clínicas a nivel poblacional, y obviamente pues, un imprescindible en el examen MIR y que aparece todos los años. En este caso la pregunta, pues la respuesta es la número 1. La pregunta 47 es una pregunta interesante, bonita, que nos generó cierto debate sobre el aislamiento que debemos de tener o en la varicela o en las fiebres hemorrágicas, ¿no? El ébola, en este caso, ¿no? Por hacernos una idea. Pues la verdad que lo tuvimos que mirar, ¿no? Si había que aislar de contacto a la varicela o no, pero lo cierto es que creemos finalmente que son las fiebres hemorrágicas, porque la varicela no parece necesario el aislamiento de contacto, sino que creemos que es una transmisión únicamente por gotitas Plutch, aislamiento respiratorio sería suficiente, pero sí las fiebres hemorrágicas harían falta, ¿no? Acordaos del caso del ébola, ¿no? Que tuvimos aquí con la auxiliar de enfermería que se tocó la cara con un guante y que hubo que acabar sacrificando a su perro Excalibur, ¿no? Pues el contacto sí que es un mecanismo de transmisión que puede suceder en pacientes con fiebres hemorrágicas. La pregunta 52, pues un clásico del MIR, ¿no? Monitorizar los leucocitos en pacientes que están tomando clozapina.
La 54 es una pregunta pura y dura de farmacología, sobre el omeprazol. Es un inhibidor que es irreversible, no es reversible, y su afectación no es local, o sea, tiene que absorberse de manera sanguínea y afectar y bloquear la bomba de protones parietales una vez que tienen niveles en sangre, ¿no? Entonces, pero sí, es un profármaco. Lo cierto es que es un profármaco, pregunta difícil, pura y dura de farma, ¿no? La 56 es una pregunta interesante, también es una pregunta teórica, que viene a ser en pacientes niños que son alérgicos a penicilinas, cuál es el fármaco, el antibiótico más adecuado. Podríamos utilizar por espectro tanto las quinolonas como la claritomicina, pero recordando, y esto es muy importante para el MIR, no se pueden utilizar quinolonas en menores de 8 años por las roturas del tendón de Aquiles, que es una cosa de descripción bastante típica. La pregunta 57 sobre qué impide realizar el diagnóstico de muerte cerebral es una pregunta asquerosa, con dos negaciones que te vuelves loco, qué impide realizar el diagnóstico, y luego empiezan con presencias, ausencias. La verdad que la hemos tenido que releer un montón de veces, una pregunta mal formulada. Desde luego los reflejos medulares pueden estar en un paciente que firmas un certificado de muerte, la anisocoria también. Obviamente no puede respirar el paciente espontáneamente, y la verdad es que lo que pretende decir esta pregunta es que tiene que no haber hipotensión, es decir, que el paciente tenga buena perfusión cerebral para poder firmar un certificado de función de muerte cerebral. Pero dicen ausencia de hipotensión. La ausencia de hipotensión estrictamente no me impide firmar el certificado de función. Yo creo que se han equivocado con las dos negaciones, y lo que pretendía esta pregunta es de poner presencia de hipotensión, como que me impediría firmarlo, pero bueno, por elegir alguna, que es una pregunta que seguro que se va a anular porque está muy mal hecha, marcaríamos la opción 3. La 63 es una pregunta pura de técnica de MIR. Nos ponen cuadros de conjuntivitis, todas infecciosas. Aquí la clave está en saber que el parinao es una infección causada por una bartonela, por lo tanto la única que no cursaría con adenopatías sería la alérgica. Bien, la pregunta 77 sobre el screening del CA de cervix del Papa Nicolau. Clásicamente se iniciaban los screenings en pacientes que empezaran a tener relaciones sexuales, pero ahora se ha visto que eso lo único que puede hacer es aumentar la iatrogenia, el hacer pruebas no indicadas o que no sabemos interpretar bien, porque es frecuente encontrar atipias celulares en gente joven, de manera que lo establecido a día de hoy es realizar el screening de CA de cervix en pacientes por encima de 25 años. Luego nos quedamos con la opción número 1. La opción número 2 sería incorrecta porque no es cada 3 años, sino que sería cada 5. La 80 es una pregunta bonita de un lactante con una infección, una bronquiolitis, ¿no? Por virus respiratorio sincitial. Pero bueno, la ribavarina en aerosol, recordad lo que es la cosa típica que hay que poner a estos pacientes. Pero bueno, al final es un paciente que llega con un cuadro respiratorio, que llega desaturado, entonces ¿qué es lo más importante? Ponerle oxígeno, y lo que hay que hacer en primer lugar. Pregunta 88, una pregunta importante, una pregunta bonita de un niño de 23 meses que llega séptico, hipotenso, con un cuadro que parece una meningitis séptica, y no podemos hacer una punción lumbar con 12.000 plaquetas. Esta es una pregunta clínicamente interesante, porque con esas plaquetas pues ni debemos ni podemos realizar una punción lumbar. La pregunta 96, ¿no? Una cosa del suicidio, que en esta época de la pandemia hemos visto mucho. El suicidio sin duda es algo epidémico. Se suicidan en España algo así como 10 personas al día. Hay mucho interés social en cuidar esta salud mental. Y bueno, esta pregunta pues está bien traída, ¿no? Sobre los factores de riesgo de suicidio. El abuso de sustancias lo es, la edad avanzada es seguro, y el estrés de la evolución nos parece que también. Lo que desde luego no lo es, porque es una cosa que la crisis de pánico suele ser sin causa, no implica mayor carga de potencial de enfermedad psiquiátrica, le puede pasar a cualquier ser humano, suelen ser sin causa las crisis de pánico típicas, y nos decantamos por esta opción. Un concepto muy importante que no había aparecido en el examen MIR hasta ahora, que es la estimulación magnética transcraneal, que ha sido validado en general y vale para trastornos psiquiátricos refractarios a las medidas habituales, y obviamente pues la depresión es uno de ellos.
La pregunta 109, una pregunta sobre la sedación en los pacientes en UCI, que obviamente hace años a los pacientes los teníamos con relajación en test neuromusculares prácticamente a cada paciente intubado, pero eso vimos que iba peor, que aumentaba la incidencia de polineuropatía del paciente crítico. Ya no se les pone relajantes musculares en general, salvo cuando están muy desadaptados o muy nerviosos, en el que hay una asincronía ventilatoria que no puedes corregir aumentando el nivel de sedación. Y una cosa hemos ido cambiando mucho la tendencia y lo hemos visto mucho con el COVID, que la verdad que los pacientes es mucho mejor dormirlos con propofol, se despiertan mejor, tienen menos delirium y las benzodiazepinas, aunque el midazolam es la benzodiazepina de vida media más corta y es también la que más usamos en la UCI, pero se acumula en grasa y los pacientes se despiertan peor, a veces tardan mucho tiempo en eliminarlos y es una cosa que en principio pues cada vez va más en desuso en pro de otros sedantes no benzodiazepínicos. La pregunta 115 es una pregunta espectacular, es una pregunta muy típica de este autor de Preguntas del examen MIR, ya ha hecho muchas preguntas similares, que qué es lo primero que hay que hacer ante un paciente con claudicación de la marcha, índice tobillo-brazo, es algo que ha aparecido muchas veces. Aquí vuelven a poner también una claudicación gemelar y nos viene a preguntar, a decir qué es lo que hay que hacer. Nos pone una opción que es una tomografía por emisión de positrones, otra que es ecodoppler, otra una resonancia y la otra viene a ser exploración física, que es la opción número 2, determinar la presión en el compartimiento posterior. Una pregunta bonita y que manda un mensaje muy importante del examen MIR de recordad la importancia de la exploración física para minimizar la invasividad que hacemos muchas veces con nuestros pacientes. La pregunta de cardio más interesante y llamativa es algo muy esperado, ¿no? El sacubitril valsartán, que tenemos que quitar los IECAs o los árados si el paciente lo tenía. Está indicado en pacientes con FEBI por debajo del 35% y que tengan clase funcional 3 o 4, a pesar de IECAs y betabloqueantes a dosis óptimas, y es sin duda lo que hay que hacer en este paciente. La ivabradina, ojo, también está indicada porque tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70, se exigiría ritmo sinusal, que aquí no tenemos por qué sospechar que esté en fibrilación auricular. También está indicada, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad. Sí ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y los ingresos, pero desde luego siempre una variable dura y una variable pesada en los ensayos clínicos o a la de elegir un fármaco ha de ser descenso de mortalidad global. Por eso nos decantamos por la opción número 1. La 129 es una ateroembolia, una embolia de colesterol muy típica, en la que lo que hay que hacer pues tratamiento médico reduciendo los factores de riesgo cardiovascular, y las estatinas pues también han demostrado cierta estabilización de la carga trombótica, opción número 1. La 131 es un paciente alto y delgado, un neumotórax espontáneo, pero la pregunta no viene a ser sobre el neumotórax, sino que había que sospecharlo y ver cuál es la exploración física típica de estos pacientes, pues que es la disminución o abolición de las vibraciones vocales y timpanismo, opción número 3. La pregunta 133 es bonita, viene a ser sobre el uso de los corticoides en los EPOC reagudizados. No hace falta hacer pautas descendentes cuando la corticoterapia va a durar poquito, como viene a ser 5 días. Manda un mensaje a los residentes futuros y a los adjuntos futuros que no hace falta poner el corticoide intravenoso en general y que con el tratamiento oral, como es la opción número 2, es una muy buena opción de realizarlo durante 5 días. La pregunta 139, un clásico, ¿no? La aerobilia, típico del hilio biliar. La 143 es una pregunta complicada, compleja, digestivo, en la que vemos una estenosis a nivel del sigma, en el que se realiza una biopsia, y aquí la clave es que el estudio anatopatológico no es concluyente, y si no es concluyente y hay una estenosis que puede ser tumoral, hay que quitar el sigma y verlo, la pieza quirúrgica entera al microscopio para descartar un cáncer. Opción número 1. 155, ¿no? La manifestación bioquímica más frecuente en el cáncer, la hipercalcemia tumoral, un superclásico del examen MIR. Una pregunta muy bonita en la clínica, muy peligrosa, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que a pesar de producir trombocitopenia, la heparina, por anticuerpos, provoca eventos trombóticos que pueden ser mortales, embolias de pulmón, trombosis arteriales en cualquier lugar, la opción número 4 en esta pregunta de un efecto adverso típico. Aquí llego a las 2 preguntas más bonitas del examen, que más me han gustado, puestas por un geriatra sin duda alguna. Pregunta 165 y 166. Una mujer de 88 años, inicia el enunciado de la misma manera y para mandarnos exactamente el mismo mensaje.
seamos poco invasivos, demos pocos fármacos a los pacientes, especialmente los abuelitos. Recordad lo que os dije al principio, en el MIR ante la duda, lo menos invasivo, en el MIR ante la duda, lo más barato, y en el MIR ante la duda, exploración física. A ver, el primero es la opción número 2, dice iniciar haloperidol, la 2, la 3, diazepam, la 4, atarle las manos. No, hay que valorar el motivo por el que tiene dolor y descartar una impactación fecal en un paciente pues, que tiene un síndrome confusional. La pregunta número 166, de nuevo, me plantea en un paciente anciano con deterioro del estado general, hiporexia, insomnio. Opciones. Hay que añadir cetimib, opción número 2. La opción número 1. Hay que intensificar el tratamiento de la diabetes. La 4. Poner una benzodiazepina. Mucho cuidado con las benzos en los abuelos. Y la opción número 3. Revisar el tratamiento, a ver si estamos haciendo daño al abuelito con los fármacos y ponerle únicamente lo que le haga falta, ¿no? O sea, 2 preguntas espectaculares sobre el manejo de los pacientes y que intentemos no hacerles daño, que a veces lo hacemos sin querer con todos los fármacos que ponemos. La pregunta del COVID, una pregunta, difícil, pero bueno, yo mismo tuve muchas dudas, yo esta pregunta la habría fallado por el sesgo de manejar a los pacientes críticos en UCI, ¿no? Que una de las cosas que siempre nos producen en los pacientes es la sobreinfección, muchas veces lo tratamos con meropenem y lenoceliz, antibioterapia de quizá demasiado espectro, pero en pacientes intubados malos, pues es lo que hacíamos en los COVID, pero aquí me viene a poner un COVID, que yo mismo me sesgué, ¿no? Está en planta, está malito, pero tiene un proceso inflamatorio claro, con elevación de PCR, una leucocitosis tontorrona, un dedímero alto como todos, y una procalcitonina, pues poca cosa, 0,45, que es poca cosa. Pero bueno, elevada está, es el distractor de esta pregunta. Pero bueno, aquí parece, la duda era meropenem o toci, es el cuadro clínico de un paciente que hay que ponerle toci, y meropenem probablemente un paciente en planta, si sospechamos sobreinfección, que seguro que habría que cubrirlo, probablemente no nos iríamos a imipenem directamente, sino probablemente una cefalosporina. La 178 es espectacular, es un Chagas, o se sospecha un Chagas, por palpitaciones, hacen miocardiopatía dilatada, recordadlo, y estreñimiento muy típico. Y aquí me vuelven a preguntar que qué es lo que me haría mejor sospecha, recordadlo, ¿no? Que lo primero, exploración física o historia clínica. Entonces, me viene a decir, ¿qué es lo que puede hacer este paciente? ¿Un electro, un enema, un eco o preguntarle dónde viene? Historia clínica, una pregunta muy del MIR, muy de recordar la importancia de la amnesis y de la exploración física. La 181, un Wegener, típico Wegener, ¿no? Con proptosis, rinitis, deformidades del tabique. Recordad la diferencia entre el Wegener y el Churg-Strauss, que la causa más frecuente de muerte en el Wegener es la afectación renal, la causa más frecuente en el Churg-Strauss, que sería un cuadro clínico típico, pero con infiltrados fugaces, asmáticos, con historias de asmas de larga evolución, es la afectación cardíaca, ¿no? Y estos eran los que tenían eosinofilia clara, incluso con eosinofiluria. La del 189 sobre las causas de la muerte o cómo firmar un certificado de función, el Ministerio aquí nos manda un mensaje porque, y yo soy el primero que firmo mal los certificados de función, todos nosotros, si el que lo diga lo contrario miente, ponemos parada cardiorrespiratoria y rellenamos mal el certificado de función. Esto hace que se magnifique el número de preguntas, el número de causas de muerte cardiovascular, porque muchas veces ponemos parada cardiorrespiratoria, el paciente ha fallecido de un cáncer, y hay que ver de qué se ha muerto este paciente. Este paciente se ha muerto porque se ha caído. Luego finalmente la gente o muere porque esa caída la lleva a una hemorragia o el infarto le ha provocado una arritmia, pero por lo que se ha muerto es por un infarto y en este caso es por una caída. Deberíamos poner la opción 3. La pregunta 197, la causa más frecuente de distrés es infecciosa. Y la 198 es otra pregunta de hacerlo menos invasivo también. Es decir, 35 años, un traumatismo craneoencefálico, con un Glasgow de 15, que está estupenda y divina de la muerte, ¿y qué hay que hacerla? Pues ninguna prueba de imagen. La importancia de la historia clínica de la exploración, recordadlo. La 199, ante un shock séptico refractario a drogas o distributivo, hay que añadir corticoides, pero no de entrada, porque el fracaso suprarrenal es una de las causas de shock distributivo refractario a drogas, pero no hay que hacerlo de entrada, opción número 3. Revisando las preguntas de reserva,
Y para que lo tengáis claro y que sepamos que este Examen tiene preguntas impugnables, no muchas, pero las tiene, y con las preguntas de reserva se pueden subir muchos puntos, voy a comentarlas rápidamente. Pero de nuevo es llamativo que de las 10 preguntas de reserva, 4 son de neuro. La opción número 1 es un Takotsubo. Obviamente no se puede tener enfermedad coronaria. Es un criterio de exclusión la presencia de enfermedad coronaria. Es decir, es una cosa que tiene coronarias normales. Es necesario para el diagnóstico. Opción número 4. En la 202, sobre el vértigo que no va a favor del origen central, pues la presencia de hipoacusia y de acúfenos, que se orienta más a un origen periférico. La distrofia facio-escapulumeral, la escápula alada, no acorta la esperanza de vida, y nos quedamos con la opción 3, que afecta al pectoral menor en estadios precoces. Los aneurismas, una pregunta relativamente sencilla, pero la complicación más frecuente no es la trombosis, sino es la rotura. Es como se diagnostican muchas veces, por muertes, porque es como debutan clínicamente. La 205, es decir, aquí hay un mensaje que quiere mandar, y esto nos generó cierto debate, a una IT hay que hacerle un TAC en urgencias. Sí, es obligatorio para descartar pequeñas hemorragias o para poder darlo de alta con relativa tranquilidad, y el ecodoppler, pues es la técnica que más utilidad puede tener estos pacientes. La 206 es un exudado, el que hay que investigar la causa. La 207 en el asmático, inicialmente lo que se produce es sobre todo hipocapnia por hiperventilación, lo que genera cierto grado de alcalosis respiratoria, pero la PO2 suele ser normal. Luego nos quedamos con la opción número 2. La 208 pues es una hernia típica. 209 es un Barrett, y la 210 sobre las manifestaciones de metástasis y leptomeningias. La hemiparesia es lo que no cuadra con este cuadro clínico. Bien, y este es el examen, que es el vuestro y es el más importante de vuestra vida, y con eso es lo que os tenéis que llevar para vosotros, y lo recordaréis pues durante muchos años, como yo todavía recuerdo el examen. Ahora, en este periodo que queda, lo más importante es que os aburráis todo lo que podáis. Aburriros, pensar en especialidades, soñad, no os pongáis límites, soñad con la especialidad que queréis. Ya veremos luego lo que sucede. Os llamaría la atención que, por ejemplo, hay países donde anestesia es la primera que se coge, donde los cardiólogos se cogen a lo mejor con números mucho más altos en el examen MIR, como en Italia. Luego, la opción de escoger una especialidad u otra varía culturalmente, temporalmente un poco, pero no tanto, de manera que no os pongáis límites y poneros objetivos para vosotros. No hace falta que se lo digáis a nadie por si no os da y pensáis que podríais haber conseguido una plaza y no queréis fallar a nadie, pero no vais a fallar a nadie. De verdad que cuando luego llegamos al hospital somos todos igual de médicos, iguales, que el número del MIR lo que te da es la llave para entrar, pero que luego el ejercicio de tu profesión, sea donde sea, de verdad que es maravillosa y que así lo hemos vivido todos. Descansar estos meses, o sea, estar con vuestra familia, cuidaros, leer, hacer deporte, relajar un poquito la cabeza. Yo recuerdo que estuve soñando con el examen MIR y soñando que tenía que estudiar y estudiando en sueños, pues quizá durante casi un año hasta que se me fue pasando. Pero aburríos, que luego viene la época de R1, que es sin duda el momento más bonito y más espectacular de la vida de un médico, el más espectacular. Bien, en estos 2 años de situación en la que me he visto obligado a volver a la asistencia al 100%, tuve que vivir un periodo de transformación de AMIR muy exigente y complejo, en el que dejamos entrar un grupo inversor para ayudar a crecer al proyecto y para que lleve a AMIR y lo viabilice a largo plazo, donde yo no podía hacerlo y yo no podía terminar ese proyecto. Yo pedí esa ayuda y eso hizo que a partir de ahora pues mi camino y el de AMIR pues se separaran. Pero no hay cosa que haya creado más hermosa, de donde guardo más recuerdo y más amor, de tanta gente que ha pasado por las aulas y con las que llevo en mi corazón para toda la vida, que todos los alumnos que luego son profesores o han sido amigos y que han creado, pues como soy yo. Desde luego, AMIR está en mi corazón para toda la vida. Es el proyecto, junto con mis 2 hijas que están por ahí, más espectacular que he hecho y creado. Quiero dar las gracias a todos los alumnos, a todos los profes y a toda la gente que ha constituido AMIR, sin especificar en nadie, porque no lo considero necesario,
pero todos esos profes con los que hemos debatido, me he criado, nos hemos enriquecido y hechos más grandes juntos, no quiero dar que darles más gracias, que intenten mantener todo lo que puedan mi legado, que lo hagan con todo el amor que siempre han manifestado y siempre hemos pretendido, que cuidéis a Mir, que cuidéis a los alumnos, que os cuidéis vosotros, que muchísimas gracias y queridos alumnos y amigos y compañeros ya que ellos se les saben Mir, a partir de ahora comienza el periodo más espectacular de vuestra vida. Muchas gracias por escucharme y espero que lo paséis muy bien.